Hoy a la madrugada finalmente falleció un expresidiario que tenía antecedentes por tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, narcotráfico. Ayer se produjo este atentado cuando eran aproximadamente las 6 de la mañana. Las circunstancias son todavía confusas, poco claras. Hablamos nosotros hoy a la mañana con el comisario Hugo Velázquez, subjefe del Departamento de Investigaciones de Central. Actualizamos la información más tarde. También le llamamos hace un rato a la fiscala de la causa, Mónica Cardoso, pero ella nos dijo, es todo muy incipiente, no hay mucho que informar todavía, nos dijo la fiscala. Pero básicamente porque no trascendió mucho este caso. Ayer a las 6 de la mañana, poco antes de las 6 en realidad, supuestamente desde un vehículo en movimiento, al menos 2 personas dispararon probablemente con revólveres contra otros 2 hombres que se encontraban varados o caminando cerca de un yuyal sobre una calle de la compañía 7 del distrito de Julián Augusto Saldívar, más conocido como J. Augusto. Las víctimas de este atentado acusaron 10 balazos y 3 balazos respectivamente, de acuerdo con los datos recogidos por la policía. Una de las víctimas desgraciadamente falleció esta madrugada. ¿La que acusó los 10 balazos? La que acusó los 10 balazos. Y la otra víctima se encuentra aún en condición de observación. Este es el lugar donde ocurrió. Pero ahora vamos a conocer a las víctimas del atentado. Ángel Javier Acosta Mendoza, de 38 años, es el que está herido. Él es abogado. Y el otro que resultó víctima es Raúl Eulalio Benítez Rivas, de 45 años, él ahora asesinado. El que la policía supone que sería el cliente del abogado o el amigo del abogado. Raúl Eulalio tenía antecedentes por narcotráfico. Oicola Yiyapí, Oicola atentado. Y esta es la calle asfaltada, allá donde está el automóvil, más o menos estaban las víctimas. Probablemente estaban caminando a un costado de esta calle asfaltada. Se cree nomás que desde un auto en movimiento dispararon. Ellos iban a pie. A pie probablemente. Bueno, voy a empezar a explicar lo siguiente. Hay un muerto y un herido. El herido es el abogado. Y el abogado se niega a colaborar, no quiere hablar. Eso nos explicó hoy el comisario Velázquez. Dice, nosotros queremos llegar al fondo, pero nuestro único testigo, que a la vez es el sobreviviente, no Yabrige, no colabora, es más, opuso supuestamente tenaz resistencia para entregar su celular, hasta que finalmente, como le estaba herido, el teléfono quedó en poder de la policía y ahora ya lo tiene la fiscalía, porque van a ver si por el lado de su celular o que no se encuentran algunas pistas, pero él en todo momento quiso evitar que los investigadores accedieran a su celular. ¿Cuál es la versión vaga que dio mientras le estaban atendiendo ahí en la escena del crimen? Porque después, repito, ya se negó a hablar. Que dice que estaban en una bodega y que salieron de la bodega y que estaban caminando y que pasó un auto y les dispararon a él y a su amigo. Pero después le preguntaron otras circunstancias, le repreguntaron los policías y ya se cerró. Eso es lo que a la policía le llama la atención. En vez de él colaborar y ayudar a esclarecer el crimen, entonces, como no pudieron obtener respuestas de parte del ahora herido, indagaron del entorno del ahora asesinado, del ahora fallecido. A la comisaria Velázquez, oye, monguetas, abuela, y tú, Andy. ¿Y qué dice el papá de Raúl Eulalio? Dice que sí, lamentablemente su hijo y el abogado tenían problemas de consumo de drogas. Aparentemente eran consumidores. Y dijo el papá, lamentablemente no era la primera vez, ellos salían juntos a la noche y regresaban apareciendo a la mañana siguiente. Oya, polli, pío y pea. Y más o menos la itúa o caseaja la policía, acuérdame. Y el policía, otra vez el comisario Velázquez, nos contó esto al aire esta mañana en radio ABC Cardinal. Otra teoría, sospecha, ¿qué hacían ellos en un yuyal a pie de noche?
No, espera, de madrugada. Caminando a la vera de Yuyal. Y ahí me está el tema, ahí me está el tema. Él no es claro. La policía dice, los extraños es que ellos estaban junto a un Yuyal, ahí hay las manchas de sangre, dice. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos en el Yuyal? O sea, porque tampoco había motos, tampoco había autos de ellos. Ellos estaban probablemente caminando o probablemente estaban juntos en el Yuyal. Ese es un detalle importante, ningún vehículo de por medio, a esa hora. A esa hora, ni un vehículo. Ahí. ¿Y qué dice el comisario Velázquez? Fíjate que allá hay una casita, pero no tiene cámara y es una zona con muy poca población. Y dice, la hora del ataque que nos dio el abogado, medio que no coincide, no da y claro, para la víctima. Entonces, eso le cuesta a la policía también construir el circuito de hechos. ¿Por qué? Porque hay una cámara de seguridad la más próxima a unos 1000 metros recién sobre esta calle. Pero si el abogado le dijera, por ejemplo, sí, nos dispararon, salimos de la bodega a tal hora, estábamos ahí, qué sé yo, fumando, tomando, lo que sea, hablando, y eso que hora fue, más o menos 5:30, ya entonces la policía va a tratar de buscar, ¿y de qué vehículo le dispararon? Y un vehículo, pongo un ejemplo, Toyota Corolla blanco. Si él da datos por lo menos relativos, la policía va a poder buscar en las cámaras de la zona un vehículo Toyota Corolla blanco que a esa hora pudo haber cruzado por ahí. Pero ni siquiera ese elemento tienen los agentes. Ahí es donde se complica todo el panorama. La fiscal Caroso también nos dijo, es todo muy incipiente, no tenemos y tampoco podemos hablar mucho con el abogado porque está todavía internado. Pero los policías que hablaron con él de manera informal relatan eso, de que no habría, no me usé, hasta esa hoy cuábala, hoy cuábala, hoy pía, pero no me usé, bebé. Lo cierto es que la propia policía admite, así como se presenta el panorama, se trata de un caso de sicariato. Y los objetivos, un abogado y el que sería su cliente, ambos probablemente consumidores de drogas. Lo cual tampoco explica mucho, sí podríamos subjetivar, decir, puede tener que ver con el tema de droga, con el tema del consumo y compañía, pero el hecho de que sean consumidores no les convierte en delincuentes, más allá del antecedente que haya tenido la persona que falleció. Por eso es que es muy extraño realmente lo sucedido, claramente es un hecho de sicariato, porque si te metieron 10 tiros, no va a ser ninguna equivocación. Y al otro 3. Al otro 3 no sabemos si fue, eso es una cuestión también que habría que aclarar, si fue dirigido todo a una persona o de paso ligó el otro, o también era el objetivo el abogado. Y ahí también hay otro tema, el arma homicida. No se encontraron vainas en el lugar, va la vaina, va la piré, lo que muchos conocen como casquillos. Resulta ser que cuando un ataque se produce con una pistola, la pistola expulsa las vainas o la bala piré. En este caso, la policía no encontró vainas, no hay bala piré. Y si uno acusó 10 tiros y el otro acusó 3 tiros, ¿cuántos son? 13 balazos en total, ponerle, que se dispararon. Y no hay vainas. Si no hay vainas, quiere decir que se usó un revólver. Porque el revólver, al disparar, expulsa el plomo, o sea, la cabeza del proyectil, de la munición, pero se queda dentro del tambor la vaina, la bala piré. Eso se debe retirar de manera manual, ¿verdad? Por el usuario del arma. Pero si son 13 disparos, yo al menos, no sé si hay, pero si hay es demasiado inusual un revólver de 13 tiros. Generalmente para estos ataques se usan revólveres de calibres 32 o 38, porque 22 y umia ya Mishi Yeuma la calibre. Vamos a suponer que sea un revólver calibre 38, que es lo habitual. Y los revólveres calibre 38 tienen capacidad para 6, 8 tiros a reventar, dependiendo de la marca. Entonces, ahí tenemos que remitirnos necesariamente a que hubo 2 tiradores, ¿verdad? Y los 2 tiradores, si actuaron con revólveres calibre 38, tuvieron que haber prácticamente vaciado también sus armas, si se efectuaron 13 disparos. Pero ahí es que no se sabe todavía bien, porque el abogado no es claro. Él nos dice, sí, nos dispararon desde un auto de tal clase. Por eso es que hay datos muy vagos que lamentablemente conspiran contra el esclarecimiento de este atentado que ya se cobró su primera víctima. Lo de la hora,
se determina por lo que dijo el abogado. ¿Se tiene idea a qué hora recibió, por ejemplo, la policía la alerta? La policía de este ya caso? recibió la alerta a las 6 de la mañana. Ya. Entonces fue antes. Sí, claro, antes, pero hay una línea de tiempo, hay una laguna en realidad en la línea de tiempo, porque él dice, supuestamente dijo la policía que salieron de la bodega a las 3 por ahí. Pero el ataque ocurrió antes de las 6. ¿Y la bodega dónde está? Y la bodega, ahí también le preguntaban, ¿dónde es la bodega? Y acá cerca. Todavía no determinan dónde. Tampoco hay ubicación de la bodega. Porque si saben dónde queda la bodega, otra por lo menos por Andújico ahí. Che, ellos estuvieron acá, sí. ¿Se pelaron con alguien o qué? Porque, ¿qué pasa si y Castú menos homo con Higueira? Hay que argelo yupe a alguien y tuvieron altercado, salieron de ahí y le siguieron los otros tipos y le dispararon, ¿verdad? Pero ni siquiera eso se tiene hasta ahora. Un caso muy extraño, pero sí, la policía ya confirma que se trata de un caso de sicariato. Esa es una zona desolada. Ellos se estaban dirigiendo a algún lugar, tampoco explicaban a dónde estaban, se estaban dirigiendo. No, ellos dicen que estaban caminando. Así no. Pero los dos fijan domicilio en Fernando de la Mora. Y estaban en Julián Augusto Saldívar. ¿Y cómo llegaron hasta allá? O sea, esas mismas preguntas que vos haces, le hicimos a los investigadores, ¿verdad? Con el equipo. Y también la misma respuesta. No saben porque nuestro testigo no habla. ¿Qué se sabe de la víctima? ¿Tiene antecedentes penales? La víctima fatal, entró a la cárcel tiene un antecedente del año 2020, que entendemos es cuando se le expidió la orden de libertad, soportaba prohibiciones de salida del país y de portar armas. O sea, son restricciones que él tenía vigentes. ¿Estaba procesado entonces? Sí, él llegó a ser procesado por tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes. En 2020, por lo visto, le dieron la libertad, pero hasta ahora él soportaba restricciones. ¿Y el abogado, alguien lo conoce, tiene el abogado ni una referencia? No, tampoco, no hay referencia de él en fuente abierta entre el grupo de abogados. Por lo visto se trata de un profesional del derecho no muy conocido todavía en el ambiente. Bueno, de hecho tiene 38 años de edad recién también. Son muchos los abogados, hay que decir eso. Sí, claro. Me llamaba nomás la atención lo que vos indicabas acerca de las manifestaciones del papá de la víctima fatal, porque si salían a farrar de noche y de día prácticamente desaparecían, ¿a qué hora trabajaba? Hoy pe ahí. Y lo que dijo el papá, si ellos tenían problemas de consumo de drogas, tal vez estaban consumiendo juntos, tal vez estaban en el Yuyal ahí consumiendo. Pero es que no hay datos concretos. Acá el amigo Ramón me dice, son vainillas, hay revólveres de 7 tiros que son calibre 357 y también usa calibre 38, o sea, dispara, me dice. Para tener una idea, me dice el amigo Ramón, que siempre está muy atento y que conoce mucho de armas. Y eso es muy extraño también, la forma en que ocurrió el atentado. Yo me quiero imaginar que si fue desde un vehículo, el que estaba al lado del conductor y el de atrás son los que dispararon. Y ahí está. Con tanta precisión. Ahí ya nos vamos otra vez por lo menos a 3 participantes. ¿Y la distancia? Porque si fue desde un vehículo en movimiento, como dijo el abogado inicialmente, el chofer no va a manejar y te va a disparar. ¿Verdad? Entonces tuvo que haber disparado el que estaba al lado y el que estaba atrás. Y ahí ya vamos a 3 probables participantes en el atentado. Pero no hay datos concretos todavía debido, repito, a que la víctima... pero no quiere hablar la víctima, no es que no está en condiciones de hablar. No quiere hablar, dice. Porque ya pudieron el comisario Velázquez nos dijo que le dijo, no estoy en condiciones de hablar. Y que después se resistió mucho y que pidió que se le devolviera su celular. Y ya acá hay celulares. Entonces vaya por la policía, vamos a sospechar su locura. No, y después no lo corresponde a la policía. Jao México hay a cargo de la fiscala Mónica Cardoso, que es la que está interviniendo. Y me imagino que la gente del Ministerio Público es la que va a pedir la extracción forense de datos y ahí para ver si es que porque Icatú, él, además de ser víctima ahora, no deja de ser sospechoso también. O sea, es otra lista. ¿Por qué se niega a aportar datos? No hay testigos del hecho. Él es el único sobreviviente. La policía dice, Icatú Jiménez Acoño enoja, oye, ya pichupera, dice. Pero ahí también la otra parte. ¿Cómo es que él también salió herido? ¿Entendés? O sea, no cuadra absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Nada. Estamos relatando los hechos nomás, nada más, pero nos es imposible llegar a una conclusión, menos si la policía te está diciendo lo que te está diciendo, y menos si hay un testigo y tampoco aporta mucho a lo que haya ocurrido. O sea, no es que nosotros no sabemos todavía. La policía luego no sabe todavía. Por eso sí, la policía mucho menos. Pero digo, nomás dibujamos todo el escenario.
y no encontramos nada que sea coherente en toda esta historia a partir del momento en que dos personas estaban caminando en ese territorio desolado que ustedes están viendo acá en imágenes y no sabemos con qué destino, ni sabemos a dónde llegaron ni por qué estaban allí. Entonces se vuelve muy complicado realmente toda esta trama que sí hay que decir genera una nueva estadística, un nuevo hecho de sicariato en el departamento central. Y hay una cuestión que es muy peligrosa, que es un hecho que está absolutamente impune en estos momentos y que ni siquiera se puede empezar a investigar a ya casi 24. ¿A qué hora ocurrió esto? Y a las 6 de la mañana intervino la policía de ayer. De ayer. Y más de hoy 24 falleció, horas ya. sí, y hoy falleció en los primeros minutos de este día, murió el ex reo que fue baleado.